Buenas, salud. Aquí vamos a ver la presentación de la unidad número 10 de los recursos de Ashby de Granta para la parte educativa, donde vamos a estar viendo el universo de los procesos en el CS Dupac Granta. Vamos a hablar de cómo se clasifican, cómo se dividen los procesos y cuáles son sus propiedades principales que se toman en cuenta a la hora de filtrar o de rankear según sea la clasificación. Hay tres grandes universos que son distintos, están aparte, son separados dentro del universo de los procesos en el Granta. Uno es el universo de procesos de conformado. De alguna forma todos los materiales o los productos al menos tienen un proceso de conformado. Los procesos de unión, como la soldadura, los remaches, los tornillos, los adhesivos, todos esos son procesos de unión. Hay a veces diseños que llevan o no requerimientos de procesos de unión, y también tenemos los procesos de tratamiento superficial como la pintura, como los endurecimientos superficiales, que igual que los procesos de unión pudiera o no mi pieza, dependiendo, llevar o tener requerimientos de procesos de tratamiento superficial. Bien, ya saben que las principales bibliografías son estos dos libros. Principalmente este es el que desglosamos en la materia de selección, y este que siempre se los recomiendo para que desarrollen, para que vean los ejemplos que tienen desarrollado ahí. Y si quieren hacer una selección, pues busquen esos ejemplos de diseño que tienen características, requerimientos similares a lo que nosotros deseamos trabajar, para ver cómo Ashby lo ha abordado y cuáles son las estrategias que han tomado para poder rankear o llegar a la solución más óptima que me represente el mejor rendimiento. Siempre lo recomiendo muchísimo este libro sobre todo, pero estos dos de mis favoritos. Los procesos de fabricación, les comentaba, se dividen en procesos de conformado, procesos de unión y tratamientos superficiales. Típicamente podemos tener un proceso conformado primario y un proceso conformado secundario. Por ejemplo, el proceso de conformado primario tiene que ver cómo se hace ese material por primera vez. El acero no lo encontramos hecho acero en la naturaleza, sino que tenemos hierro, tenemos carbono. Estos se sacan de menas, ¿verdad? Rocas, minerales con alto contenido de estos elementos. Se saca la escoria, entonces pasa un proceso de afino, donde se juega con la composición, ahí se tiene determinada aleación y se hacen las planchas, ¿verdad? O digamos, vamos a hacer los tochos primero, ¿verdad? Se conforman los tochos. Esos tochos, ArcelorMittal los vende, lo compra Galdo Metaldón o alguna otra empresa aquí en República Dominicana. Ese es el proceso conformado primario, y luego viene el proceso conformado secundario. A través de un proceso de laminado en caliente se mete en un horno y luego se pasa por unos rodillos donde se deforman. Tenemos las varillas con las que se hacen las construcciones de las edificaciones. Esas varillas se cortan, se doblan para utilizarse en la construcción. Todo eso son también procesos de conformado secundario. El doblez, los cortes, son procesos conformados secundarios, tal cual como vemos ahí con lo que es operaciones de mecanizado, de fresado. En procesos de conformado primario se consideran los moldeos, las fundiciones. Y bueno, los procesos de unión, luego las tejas de las casas, digamos que se harían por el proceso de laminado en caliente. Luego, para unir las diferentes piezas, hacemos una soldadura.
La soldadura, los adhesivos son uniones permanentes, pero también podemos tener uniones no permanentes, como los tornillos, los remaches, y las pinturas, que suelen ser típicamente los tratamientos superficiales, pero también, por ejemplo, tenemos los recubrimientos de galvanizado, que si el cromado, niquelado. Hay muchos tipos de pintura y técnicas de pintura, de recubrimiento de materiales cerámicos sobre materiales metálicos, materiales poliméricos, recubrimientos metálicos. Hay de todas clases de lo que es recubrimiento, ¿verdad? Para darle una función extra especial que no cumple nuestro material base y que necesiten su desempeño. Entonces ahí vienen estos los tratamientos superficiales. Dentro de aquí también entra eh, aquellos tratamientos donde mecánicamente endurecemos o a través de algún otro proceso endurecemos la superficie del material. Entonces, los procesos de conformado, que es la primer árbol de procesos que vamos a estar analizando, cada uno tiene características diferentes, por eso vamos a ver qué propiedades son las más relevantes en cada universo. En los procesos de conformado, las clases más importantes que podemos mencionar: fundición, deformación, moldeo, el conformado de compuesto, método de polvo o el prototipado rápido. Cada uno va a tener diferentes miembros y, ¿verdad? Cada miembro va a tener su archivo de material con propiedades, igual la misma estructura que habíamos visto en el universo de los materiales. Vamos a tener una parte de información estructurada, otra información no estructurada. ¿Qué es lo más difícil de la parte de conformado y lo más importante? La forma. Obviamente que ese proceso de conformado, si no estamos viniendo a través del proceso de selección con ya definidas las características del universo de materiales, tenemos que saber que hay que validar que ese proceso que estamos observando sea compatible, se puede utilizar con el material si ya tenemos la selección de un material. El material obviamente es lo número uno, pero lo más difícil en el proceso de selección, como seguimos, es la forma. Entonces ese es el principal requisito que no puede nunca faltar cuando definimos nuestro perfil del proceso. ¿Qué forma requiere nuestro producto? Y poner como restricción un requisito no negociable: que el material que quede tenga un proceso disponible que me permita fabricar esa forma que requiere mi diseño. Hablando de las formas, los procesos solo permiten obtener las formas más sencillas, por eso a medida que vamos subiendo en complejidad de forma, cada vez se me van reduciendo las posibilidades de procesos que tengo. De este lado son las formas más sencillas, mientras que estas son las formas más complejas. Cada una tiene sus ventajas, sus desventajas, sus facilidades, sus complicaciones. Por el lado más fácil tenemos los elementos prismáticos circulares, que tenemos ahí, por ejemplo, el trefilado. También podemos tener elementos prismáticos no circulares, como podemos ver ahí, ¿verdad? Tubos rectangulares, circulares, que salen por extrusión, laminado, las vigas en H. Luego están las formas en láminas, sheet, ¿verdad? Están las que son planas o rectangulares, y están las ahuecadas, ya que tienen formas circulares o más complejas, pero siguen siendo chapas. Y en estas categorías están los procesos de estampación, de plegado, de hilado, la embutición, reembutición. Por último, ya cuando tenemos formas ya 3D, que son las más complejas, podemos tener sólidas o ahuecadas. Ya los procesos que tenemos disponibles para estas formas son la fundición, el moldeo y los métodos de polvo. En un archivo de un proceso de conformación, así es como se vería. Esto es información no estructurada. Aquí tenemos información estructurada, lo más importante,
cuáles tipos de formas me permite fabricar. Aquí vemos el ejemplo del moldeo por inyección, que me permite formas circulares, no circulares, prismas, sólido 3D y ahuecados también. Fíjense, muy importante, un atributo muy importante que nos fijamos siempre a la hora de seleccionar los procesos es el tamaño del lote económico, y eso es un aspecto también importante que debemos de machar con nuestro proceso de conformado, porque si yo voy a fabricar 3 unidades, pues aquí fíjense, este no es económico para fabricar 3 unidades, porque se hace económico de unas 10.000 unidades a 1.000.000 de unidades. Entre los atributos físicos puede variar de cada proceso en otro, son más o menos estándar las características que vamos a observar dentro de cada subuniverso de estos procesos, o sea, dentro del conformado, dentro de los procesos de unión y dentro de tratamientos superficiales. En los procesos de conformado es típico encontrar los rangos de masa, la rugosidad que me deja ese proceso, el rango de espesores que me maneja, la tolerancia. También características del proceso, si es discreto, si es continuo, si me permite el prototipado, entre otras características. Aquí muchas veces debajo vienen informaciones muy interesantes, guías de diseño. La economía, recuerden, siempre será importante, lo de los atributos económicos. Todo esto es información no estructurada que tenemos disponible de los procesos. Igual, el universo de los procesos podemos utilizar el browse, el search, el graph, hacer todas las gráficas con las propiedades que tienen documentadas, pero no podemos graficar procesos de unión con procesos de conformado con tratamiento superficial. Cada uno está separado en un universo distinto porque tienen documentadas características diferentes, y algo que sí tiene Granta es que cuando hacemos una gráfica y esa propiedad no está documentada para todos los archivos que tiene disponible dentro de su universo, pues no me los grafica a aquellos que no tengan esa propiedad. Ellos en esta parte aquí, como los perfiles son muy diferentes en cada una de estas subclasificaciones del universo de los procesos, pues están separados y nada más podemos graficar procesos de unión, características de los procesos de unión, características de los procesos conformados o características de los tratamientos superficiales. Información no estructurada y información estructurada, como pueden ver. Todo esto está disponible a través del search. Podemos utilizar el browse, el search y el graph también. En los procesos de unión, lo más importante es el material, y también hay otros aspectos como la geometría de la unión, el rango de tamaños, el rango de espesores, que son especificaciones técnicas que hay que asegurarse de machar. Y esto hay que tomarlo en cuenta en la documentación. Aquí están los diferentes tipos de la geometría de la unión que podemos tener. Aquí es un archivo de lo que sería un proceso de unión, una soldadura TIC, información no estructurada, información estructurada por acá. También tenemos el link a diferentes universos como el de los materiales, productores, referencias. Y por último tenemos lo que son los tratamientos superficiales, pulido también, texturizado, caben dentro de esto. Hay que machar la compatibilidad con el material, porque vamos a tener un material base donde vamos a aplicar esto, entonces debemos de ver qué material, ¿verdad? Si ya tenemos seleccionado un material, o si no, dejar las variables, los parámetros con el conjunto de materiales que tenemos preseleccionados, porque hay que machar el material siempre. Y también lo más importante es la función que me da ese tratamiento, que va a estar relacionado con los requerimientos del diseño. ¿Por qué yo necesito un proceso de tratamiento superficial? Hay un requerimiento del diseño
que el material que yo escogí no lo cumple también y yo quiero mejorar el comportamiento, el desempeño ante esa propiedad. Entonces le hago un tratamiento superficial para darle una función, una característica especial a ese producto, a esa parte, a ese componente. Entonces, las funciones más típicas que podemos encontrar es incrementar la dureza, incrementar la resistencia al desgaste, que está muy relacionado con el incremento de la dureza, también el incremento de la resistencia a la fatiga, mejor protección contra la corrosión o contra agentes medios del ambiente, resistencia a la oxidación, aislamiento térmico, aislamiento eléctrico, darle un color, una textura, una decoración. Aquí tienen un ejemplo de un tratamiento superficial, endurecimiento por inducción y a la llama. Información no estructurada, aquí tienen información estructurada, fíjense qué función, qué característica, esto es para metales, aquí no sale el material, pero recuerden que hay que machar eso, para metales y que sean magnéticos, ¿verdad? Porque es por inducción que un campo magnético aquí me va a calentar la superficie y va a hacer que se endurezca. Entonces la función de ese tratamiento es aumentar la resistencia a la fatiga, un mejor control de fricción, más duro, menos fricción, mejor resistencia al desgaste, mayor dureza. Entonces, fíjense aquí los atributos físicos y los links que también tenemos. Ya para acabar y resumir esta presentación, vemos que el universo de los procesos tienen la misma estructura que habíamos visto de árbol en el universo de los materiales, donde tenemos subclases, miembros dentro de esas subclases, que cada uno tiene un archivo con información estructurada e información de apoyo. Toda esta información nos permite navegar de forma sencilla a través de los procesos. Vimos que están conectados con la tabla de datos de los materiales. Fíjense siempre cómo aparecía materiales, 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 como hablando, si tenemos un material ya preseleccionado, porque tenemos que siempre ver la compatibilidad del proceso con el material o los materiales que tenemos a disposición, a disponibilidad. Las principales restricciones, repasando acerca de los procesos de conformado, los materiales, la forma y el tamaño del lote, en los procesos de unión, la compatibilidad de los materiales y la geometría de la unión, y en los tratamientos superficiales, la compatibilidad del material y la función del tratamiento. Recuerden, ya esta página no existe, lamentablemente ya Granta pasó a ser parte de ANSYS y ANSYS ha tumbado este recurso, pero aún así ellos nos dicen que toda la información que estaba ahí en mapdata.net está disponible en el software, en el Granta, así que bueno, dentro de los links, dentro de la referencia, ahí está toda esa información para la documentación. Nada más tenemos que sentarnos a navegar y verdad, darle a los enlaces, irnos a los enlaces que tiene y ver la información de todas esas referencias que están contenidas esparcidas en todo el software, dentro de las notas científicas, de las aclaraciones, del help, de los casos de estudios. Realmente hay un montón de información bastante útil. Este software me permite, como ustedes pueden ver, desarrollar todo el tema de ciencia y ingeniería de los materiales, ya sea del enfoque práctico, de la manufactura, de la fabricación de piezas, de diseño, o ya sea desde el enfoque de la parte de la ciencia de los materiales. Bien, recuerden que todas estas presentaciones ustedes las tienen disponibles, estas ponencias, y nada, espero que les haya sido útil lo que les presenté aquí. Bye bye.